desde el capítulo 2, versículo 18 al 25. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hay una revista digital que publicó por allá en el año 2013 algo con relación a cómo estaban las iglesias cristianas en diferentes países del mundo. Y registra esta revista que en ese momento que cada 5 minutos se asesina a un cristiano por razón de su fe. Y que 105,000 cristianos en el mundo son condenados al martirio. Los países que por lo general más se oponen a la fe cristiana es el Islam y el comunismo. Son los mayores enemigos de la fe cristiana. Tan fieros que en algunos de los países la presencia de cristianos es casi nula. Y hay una fundación que ayuda a las iglesias necesitadas y está presentado un informe sobre las persecuciones a los cristianos o a las iglesias cristianas y ha alertado de que el tema ha venido empeorando de una manera considerable. E incluso surge la amenaza de la extinción de los cristianos de Oriente Medio. Todos los relatos de los incidentes de las persecuciones a todas estas iglesias, a todos estos cristianos, indica que cada vez está peor y más inclemente la persecución a estos hermanos y a estas iglesias en esos sitios. Dice que las iglesias son incendiadas, los cristianos son presionados a dejar su fe, hay violencia contra gente que se congrega en sus hogares debido a que son cristianos, hay secuestros, hay abuso de niñas cristianas, hay propaganda anticristiana en los medios de comunicación y desde los gobiernos la discriminación en las escuelas y los lugares de trabajo también se hace sentir y la lista continúa.
Y muchos de estos países están conformados por Corea del Norte, Arabia Saudí, Afganistán, Irak, Irán, Somalia, etcétera, etcétera. Quizás ellos allá están en una situación totalmente diferente a la nuestra. Y al mirar la carta del apóstol Pedro, él también está mirando la condición de 5 iglesias o 5 provincias romanas donde los cristianos están teniendo persecución, donde están sufriendo por causa de su fe. Y esas provincias, como las menciona él en el capítulo 1, versículo 1, están el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Están sufriendo, están siendo perseguidas por el imperio romano que en ese momento estaba dominando. Y quizás así como en estos países donde actualmente ejercer la fe cristiana conlleva a que la obediencia hacia Dios sea un sufrimiento, también Pedro muestra a través de estos versículos que hemos leído que también hay un sufrimiento en estos hermanos. Están padeciendo. Y el cumplir la voluntad de Dios se vuelve, por así decirlo, en un desafío. Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre el sufrimiento de la obediencia. El sufrimiento de la obediencia. Y vamos a estar viendo desde el versículo 18 al versículo 20 el siervo o el esclavo que sufre por obedecer a Dios. Desde el versículo 18 al 20 vamos a estar viendo lo que es el criado, o prácticamente la traducción también es esclavo. Muestra que hay amos, hay un amo malo, hay un amo bueno. El amo malo es difícil de soportar y Pedro les exhorta a que se sujetan. Muestra lo que es aprobado delante de Dios, lo que Dios aprueba con relación a la obediencia, cómo estos siervos o criados padecen injustamente. Desde el versículo 21 hasta el versículo 23 vamos a estar viendo el siervo sufriente, cómo el Señor Jesucristo también sufrió la obediencia y cómo Él enfrentó las diferentes condiciones que le tocó vivir en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios. Y desde el versículo 24 hasta el versículo 25 vamos a estar viendo los resultados del sufrimiento de la obediencia. Y al mirar estos versículos que acabamos de leer, y si usted lo mira y lo repasa, implícitamente no veo una sonrisa, no veo felicidad, pero lo que sí hay implícitamente es sufrimiento e injusticia. Pero no cualquier sufrimiento, no cualquier forma de sufrir. Es un sufrimiento que es mucho más elevado y es un sufrimiento por causa de la voluntad de Dios. El cristiano sufre, sí. El creyente sufre, sí. Y ahí mismo dice Pedro en el capítulo 3, versículo 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, la voluntad de Dios, dice aquí, si así lo quiere.
De pronto hay países donde hay creyentes que sí sufren y están sufriendo persecuciones físicas. ¿Dios lo permitió así? Sí. Quizás hay países donde el sufrimiento no es tan patente como los otros países donde está el cristianismo. Y vamos a comenzar con el primer punto. El versículo 18 comienza hablando de criados. En la traducción también se describe como esclavos. Y Pedro está dirigiendo estas palabras a un grupo de creyentes, de cristianos, de hombres que han nacido de nuevo, que han reconocido en sus vidas a Jesús como Señor y Salvador, que están en condición de esclavitud. Están en condición de esclavitud. Y debemos recordar la situación social de la iglesia en el Imperio Romano. O sea, la iglesia carecía de poder político y no podía hacer nada para desmantelar esta institución o esta forma de esclavitud que se practicaba en el Imperio Romano. Los hombres de Dios no creían que el cambio de las estructuras sociales transformarían la cultura. Su principal preocupación era la relación de los individuos con Dios y se concentraban en su pecado y en la rebelión que había del hombre hacia el Creador. Ellos no creían que el cambio de la estructura social iba a cambiar el corazón del hombre. Ellos creían era que el corazón transformado por el poder de Dios traería así como un efecto que la sociedad fuese transformada. Pero Pedro está respetando esta institución que en ese momento estaba. No es que la está apoyando la esclavitud o el que el hombre fuese explotado por el hombre, por así llamarlo. Él lo que está dando son unas sugerencias, exhortaciones por medio del Evangelio. Miren, la Biblia no aprueba la esclavitud, pero la Biblia sí la reguló. Es más, el cristianismo fue el que suavizó o dio un estatus mucho más humano a la condición de los esclavos. Pero la Biblia, como han afirmado algunos que la atacan y algunos ateos, dicen, la Biblia promovió la esclavitud, pero eso es falso. La Biblia enseña que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que todos están en igual condición. Todos tienen la misma honra. La Biblia también habla de la mutualidad, del amor. Amaos los unos a los otros. La Biblia también habla de que no hagáis con los demás lo que no quieren que hagan contigo. O sea, no cometas a los demás como esclavos si no quieres tú terminar como esclavo. Y la Biblia también habla de que en Cristo ya no hay griegos, ni judíos, ni libres, ni esclavos, sino que todos son iguales ante Dios. Pero la Biblia sí reguló el tema. Pero ¿saben qué es lo que llama más la atención en este versículo? Es que está hablando de unos criados que también son esclavos, pero resulta que en las Escrituras, cuando se presentaba lo que era la figura de ser criado, o sea, de prestarse como un criado, como un esclavo, pongámoslo de esa forma, entre el pueblo de Israel, Dios a través de la ley le dio un estatus de respeto al hombre. Miren, dentro del pueblo de Israel, si una persona no tenía para pagar una deuda, se podía ofrecer como criado del acreedor hasta cancelar la deuda que tenía pendiente.
Pero el amo, por así llamarlo, no, la Biblia le prohibía que lo maltratara o que le faltara a sus derechos o a los deberes que tenía esta persona. Era algo voluntario. Y la Biblia también regulaba de que el que servía de esta forma no era durante toda su vida, sino que la Biblia también estableció lo que se llamó el jubileo. Cada 6 años quedaba libre. O también la deuda que se debía era perdonada. Y no tenía que ver nada con color ni con raza, sino que era algo voluntario. Y así lo reguló la ley para el pueblo de Israel. Así lo reguló Dios de esa manera y preservó los derechos de las personas que servían como criados a otros. El problema en el contexto en que Pedro está escribiendo es que las leyes que estaban ahí eran leyes romanas, no eran las leyes de las escrituras. De tal manera de que ser criado o ser esclavo era diferente con relación a lo que la Biblia enseñaba. Miren, los esclavos, los romanos cuando llevaban guerras y conquistaban, traían presos. Esos presos eran vendidos como esclavos. Es más, muchos de esos presos, cuando las personas llegaban a un sitio específico, tenían una placa. En esa placa se describía las habilidades o los talentos o las capacidades o la educación que tenía el esclavo. No creamos que era una esclavitud como en el siglo XVIII, XIX, que en Estados Unidos los negros, y era algo un poco diferente. Entonces el que llegaba a comprar miraba las características, por así llamarlo, la hoja de vida del esclavo. A cuanto mayor preparación tuviese esta persona que estaba en esclavitud para ser vendida, mayor costaba. Entonces, habían esclavos que eran peluqueros, habían esclavos que eran jardineros, otros zapateros, habían esclavos que eran hasta médicos y servían como esclavos de médicos en una familia romana determinada. Y a ese sitio donde iban también llevaban a los niños que eran abandonados, donde los padres no le daban la paternidad. Y allí llegaban, compraban a los niños, supuestamente los llevaban para ser adoptados, pero nunca los adoptaron, sino que los esclavizaron. Y a las mujeres que dejaban ahí, las tomaban, pero era para la prostitución. Y a los niños que tuviesen desperfecto, imperfecto, alguna incapacidad física o algo, simplemente los mataban. A los criados que no tenían ninguna capacidad, que eran rasos, costaban mucho menos, eso sufrían mucho. Es más, en Roma existía tres niveles para estar de esclavo. Uno era que eran aquellos que echaban hacia las minas, aquellos que quizás no tenían esos dones o capacidades o talentos que ellos necesitaban, eran echados a trabajos forzados y ese era el peor trabajo que ellos podían desarrollar. Para quedar libre de ese trabajo únicamente era por la muerte. Había otro que era menos doloroso, era más cómodo. Y eran aquellos esclavos que eran llevados a trabajar en la parte agrícola. Y habían otros que eran los estratos 6. Habían esclavos de estrato 6. Los que eran llevados a las casas de los amos, porque eran más, los cocineros, los esclavos cocineros, eran muy apetecidos por ellos. Los que eran médicos. O sea, esos vivían en la casa de sus amos. Y habían amos que eran tan buenos que los colocaban como administrador de sus bienes
o terminaban como administrador de los bancos, de los negocios que tenían estas personas. Los promovían, le daban un rango específico. Y es más, dice que estos amos eran tan buenos y afables que tomaban el dinero que podrían darle y ellos mismos lo ahorraban, los mismos amos, para que estos esclavos comprasen su libertad. Y así saldrían libres. Pero habían unos que no contaban con amos buenos. Eran amos malos. Es más, los esclavos en el Imperio Romano o en el primer siglo no tenían la misma ventaja que tuvieron muchos en el segundo y tercer siglo en el Imperio Romano. Y habían amos que los podían tomar y maltratar si se levantaban aburridos, por así llamarlo. O podían abofetearlos, literalmente los abofeteaban, les pegaban. Además, hasta el amo tenía la potestad de matar al criado o al esclavo si él quería. La ley romana le permitió en un momento determinado hacer todo eso. Y el que lo encontraban culpable de alguna falta era castigado. Y ahí en ese ambiente habían cristianos. Habían hombres que habían nacido de nuevo. Había llegado el evangelio hasta estos esclavos. Y Pedro, sabiendo la condición que estaba pasando en estas iglesias, porque era una iglesia que estaba sufriendo por diferentes motivos, por persecución del Imperio Romano, por las instituciones, por esposo, esposa, por iglesia, por todo, por muchas cosas. Él se está dirigiendo específicamente a este grupo de hermanos que están viviendo esta situación. Y él les dice, sujetaos no solamente a vuestros amos buenos, porque era muy fácil que un esclavo o un criado se sujetara a un amo bueno, a un amo que le diera todo, que lo tratara bien, que fuese afable. Ahí cuán dulce y cuán hermosa es la voluntad de Dios. Pero Pedro le dice, pero también a los difíciles de soportar. También a aquellos que son difíciles de aguantar. O sea, les está diciendo, la obediencia de ustedes, cristianos, creyentes que están en esclavitud, no depende del carácter de los amos que tengan. No depende su obediencia del carácter del que es bueno, sino también del que es malo. La obediencia no está sujeta por el carácter de los amos que les ha tocado. Es lo que Pedro prácticamente les está diciendo a estos hombres. Y dice que se sujeten, pero a través de la carta hemos visto que Pedro exhorta a sujetarse en todas las instituciones, pero esa sujeción tiene un límite. Y el límite es cuando se violenta la palabra de Dios. O cuando lo mandan a obedecer cosas que van en contra de las Escrituras. Entonces, Pedro les dice, o hace una pregunta retórica, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, le dice, esclavos creyentes, cristianos, ¿qué gloria es? O sea, ¿qué mérito hay? ¿Qué reconocimiento hay? ¿Qué gloria hay si por causa de vuestro pecado o de vuestra falta ustedes son castigados? ¿Qué mérito hay en eso? No hay ningún mérito. Están recibiendo lo que merecen. Pecaron, desobedecieron una orden. Es más, la Biblia habla de pecado en esa pregunta. Dice, recibirán lo que tienen. Ahí no hay ninguna gloria. Ahí no hay ningún reconocimiento. Ahí están recibiendo lo que ustedes merecen. Pero Pedro les dice,
que por causa de la conciencia delante de Dios. Nosotros sabemos que la conciencia en el Nuevo Testamento nos enseña es aquella capacidad de discernir moralmente. Pero aquí la raíz de conciencia es conocimiento. Conocimiento. Entonces Pedro les está diciendo a estos esclavos, si por causa de vuestra conciencia delante de Dios, o sea, si por causa de vuestro conocimiento delante de Dios, o por causa del conocimiento de la ley de Dios, de las escrituras, de lo que Dios ha dado, ustedes sufren injustamente o padecen injustamente, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, les está diciendo, si ustedes teniendo el conocimiento de Dios, si ustedes teniendo el mandamiento de Dios, si conociendo lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios ha establecido, y ustedes caminan en eso y por causa de eso ustedes sufren, Dios aprueba lo que ustedes están haciendo. O sea, es aprobado delante de Dios. Él les está diciendo que en ese padecimiento injusto por causa de Dios, ciertamente son honrados por Dios, por así llamarlo. Porque Dios honra a los que le honran, ¿no? Y Dios lo mira y Dios lo ve. Y habla de que el sufrimiento de la obediencia de estos hombres por causa del Evangelio está siendo vista por Dios, ya que Él la aprueba. Pero, ¿quién está preguntando esto? ¿O quién hace esta pregunta retórica? ¿Qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis? ¿Quién está escribiendo la carta? Pedro. Y Pedro, acordémonos qué pasó con Pedro. Pedro sufrió justamente por causa de su pecado. ¿Y cuál fue el pecado de Pedro? Que negó a Jesús. ¿Y el sufrimiento de Pedro cuál fue? Dice la Biblia que él lloró amargamente. O sea, él sufrió por causa de la falta que cometió. Pero Pedro le da una respuesta con relación a esta pregunta. Y es que, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haciendo lo malo, si haciendo lo bueno sufrís, ciertamente es aprobado delante de Dios. Miren, las condiciones de estos esclavos no eran nada fácil. Estaban, de seguro los amos, eran amos paganos, porque están en provincias romanas. De seguro les están dando órdenes que no son a favor de la fe, sino en contra de la fe. Y de seguro el castigo que recibían físico no era un chocolatico dulce. Eran castigos severos por desobedecer a sus amos. Y ellos estaban en persecución. Había un imperio que se había levantado en contra de los cristianos bárbaramente. Y Pedro conocía de que estos esclavos, criados, creyentes estaban sufriendo. Y Pedro les dice, si hacen lo bueno y lo sufren y lo soportan, esto es aprobado delante de Dios. Pedro, pero ¿cómo así
que yo pensé que nos iba a escribir que el Evangelio nos ha hecho libres. Sí, el Evangelio los ha hecho libres. Pedro, pero pensé que el Evangelio iba a darnos felicidad y alegría. Y Pedro le dice, sí, pero primero tienen que sufrir. Y en esa condición están ellos sufriendo. Y lo que uno ve en estos pasajes del 18 al 20 es un sufrimiento por la obediencia de Dios. Cristianos, esclavos, criados, que quizás están sufriendo una humillación. No estaban en libertad con relación al resto de las personas, aunque muchos han podido estar mucho mejor que aún los hombres que andaban libres pero vivían en pobreza. Pero Pedro está apuntando aquí a aquellos que están pasando sufrimiento. ¿Y será que Dios nos llama a sufrir por el Evangelio? Y la respuesta es sí. Pedro así lo muestra. Y muestra el mayor de los ejemplos. Y antes de eso, él dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Y el versículo 17 del capítulo 3 que dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. El Señor está mostrando que el hacer su voluntad es sufrida en muchos ámbitos culturales y sociales. Y Pedro está diciendo, para esto fuisteis llamados. Miren, el sufrimiento que vivieron muchos creyentes en el primer, segundo, tercer siglo, las 10 primeras persecuciones, fueron muy bárbaras, muy violentas. Inclusive, el emperador Nerón, quien era el que estaba en ese momento cuando Pedro escribió esta carta, el año 60 y algo, dice que el emperador Nerón cogía las camisas llenas de brea y se la colocaba a los creyentes, les prendía fuego y con ello alumbraba sus jardines. O cogía a algunos creyentes y los envolvía en pieles de animal y los tiraba a las fieras. Eso le tocó vivir a los cristianos con Nerón. Era tan implacable este hombre que los mismos romanos eran movidos a compasión por los creyentes, verlos cómo sufrían. Inclusive bajo el mandato de Trojano, habla de Ignacio. Ignacio había sido designado al obispado de Antioquía. Y dice que algunos dicen que iba a ser enviado de Siria a Roma para ejercer esta función. Y dice que él fue entregado a las fieras para ser devorado. Y escribió Ignacio a la iglesia de Roma, exhortándoles para que no emplearan medio alguno para librarle de su martirio. No fuera que lo privaran de aquella, permítame aquí que tengo la gafa así como, estoy sufriendo por esto, ¿no? Que lo privaran de aquello que más anhelaba y esperaba. Ahora comienzo a ser un discípulo,
nada me importa de las cosas visibles o invisibles, para poder solo ganar a Cristo, que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rótula de los huesos y la cruz y el derramamiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del diablo venga sobre mí. Sea así si solo puedo ganar a Cristo Jesús. E incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, tal era el ardiente deseo que tenía de padecer, que decía: cada vez que oigo rugir a los leones, soy el trigo de Cristo. Voy a ser molido con los dientes de las fieras salvajes, para que pueda ser hallado pan puro. Son hombres que sirvieron a Dios en estos primeros siglos y estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por causa de Cristo. El sufrimiento también hace parte del llamado en el Evangelio. Pero Pedro no se queda tan solo mostrándole que para esto fuisteis llamados, para hacer la voluntad de Dios en medio del sufrimiento, sino que Pedro comienza a mostrarle el ejemplo del Hijo de Dios, el ejemplo de Jesucristo. Y ese ejemplo lo muestra como el modelo, como el paso a seguir, como el ejemplo. Y cómo Jesús manejó el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios en su vida. Y eso es el segundo punto que veremos, versículo 22 al 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora Pedro les está mostrando a ellos el gran ejemplo, a Jesús. Y Pedro comienza a mostrar cómo Jesús sufrió. O sea, cómo Jesús enfrentó el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios en ese momento. Y él dice que Jesús no hizo pecado, el cual no pecó. Y ya Pedro está mostrando que él padeció injustamente. Él no pecó. Y dice que no se halló engaño en su boca. No mintió. Muchas veces cuando se enfrenta uno a alguna falta, lo primero que muchas veces se hace es mentir, ¿no? Yo no lo hice. Pero la Biblia enseña de que Jesús no mintió o no se halló ningún engaño en su boca. Miren, ¿sabe también qué significa no engaño en su boca? Que él enfrentó todas las cosas que tuvo que enfrentar en su ministerio con la verdad. Y lo que él sufrió fue porque le tocó enfrentar todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Él no habló con engaño. Él por eso decía: yo soy el pan de vida, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el camino. Y eso le representó a él que el mismo pueblo judío lo maltratara. Siendo inocente porque él no cometió pecado, en sus labios no se halló engaño, quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Aquí Isaías está presente, el texto de Isaías con relación al siervo sufriente.
La condición del Señor cambió. El Señor pasó de un estado de gloria a un estado de humillación, a un estado de sufrimiento, por cumplir la voluntad de Dios. Pasó del cielo a la tierra. Pasó de la gloria a la humillación. Dos estados totalmente diferentes. Y aquí hay también criados con amos buenos, pero hay criados con amos malos. Los que estaban viendo el lado del sufrimiento eran los que estaban enfrentando el momento difícil. A Jesús le cambió, por así llamarla, entre comillas, la situación. Del cielo a la tierra, de la gloria a la humillación. Quizás, hermanos, nosotros nos hemos contagiado de ese espíritu materialista que hay en Occidente, ¿no? De ese espíritu de prosperidad, de bienestar, y hemos olvidado el sacrificio por el Evangelio. Miren, quizás estamos viviendo en una burbuja. Tenemos lo que necesitamos, nos levantamos sabrosos, salimos chévere, desayunamos, almorzamos, comemos. No tenemos oposición, no nos hace falta las cosas. Podemos venir a la iglesia lo más normal que podamos. ¿Alguno aquí está sufriendo por el Evangelio físicamente así? Está siendo perseguido, maltratado, ¿verdad? Y vivimos en esa burbuja, hermanos. Nos pica una abeja, ya no puedo ir a la iglesia, ya no. Hermano, no. No, es que tengo las medias sucias, así no voy a la iglesia. Y vivimos en una burbuja y nos hemos dejado atrapar por ese materialismo, por esa prosperidad, hermano, que no es mala. Y ojalá todos fuéramos ricos. Pero, ¿saben qué pasa muchas veces? Que Dios coge un alfiler y explota esa burbujita. Y salimos de la burbuja, hermanos, y comenzamos de caídas allá. Ay, Señor. Buscamos dónde agarrarnos y no, Señor, voy para abajo, Señor. Ay, comenzamos a experimentar miedos, comenzamos a experimentar temores, a experimentar hambre, experimentar escasez. Ay, ya no me levanto en esa cama tan hermosa. Comenzamos a caer en un fondo. Dios mío, ayúdame que no veo respuesta. ¿Por qué estás callado? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me ves? Y mientras vamos cayendo, el verdadero carácter de nuestro corazón y de nuestra alma comienzan a salir. Ahí es cuando verdaderamente se comienza a ver quién es verdaderamente hijo de Dios en medio de todo esto. De lo contrario, estamos ricos, hermanos, y sabrosos. Y Dios no mete su mano ni al inicio, ni al poquito, ni a la mitad, sino que pega la mano al piso. Hasta que lleguemos allá, ¡puf! Entonces, nuestra fe tiene sentido, nuestra vida, Señor, tú eres el todo. Tú eres el que todo lo haces, tú eres el que todo lo das, tú eres el que me sostienes. Y Dios muchas veces lo hace, hermanos. Miren estos hermanos, todos los que pasaron. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud frente a estas situaciones? La misma del Hijo de Dios. Y eso es lo que Pedro les está diciendo a estos hermanos. Miren a Jesús. Él es el mayor ejemplo, quien siendo inocente sufrió injustamente. Quien estando en gloria fue humillado. Y en medio de cualquier situación siempre se mantuvo.
Es cierto, hermano, que muchas veces somos probados y caemos y pecamos. Y como dicen por ahí, pelamos el cobre. Dicho popular, peló el cobre el hermano. Pero gracias a Dios que Él es el que persevera en nosotros y nos llevará hasta el final. Pero el mayor ejemplo es Jesús. Es más, Él dice que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay que encomendar toda causa a Dios, que es el que juzga justamente. Y así lo hizo Jesús. Padre, no tomes en cuenta sus pecados. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y el cumplir la obediencia a Dios en muchos contextos muchas veces es muy difícil, hermanos. Quizá para muchos es fácil, quizá para muchos es dulce, pero para otros la situación es amarga. Miren, no hay peor sufrimiento que ser martirizado físicamente. Sí, si el novio o la novia lo deja, o se muere un ser querido, o algo, uno sufre, hermano, uno llora. Pero el ser martirizado y el padecer físicamente es de lo más duro, de lo más degradante y de lo peor que el ser humano puede experimentar. Y así Pedro lo está dejando ver. Así Pedro está diciéndole, ustedes están criados y esclavos, están padeciendo físicamente. Sí, Pedro, sí. Ah, ok. Jesús también padeció físicamente. Y nos dejó, dice que nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esa palabra ahí, ejemplo, en griego es cuando el niño, ustedes se acuerdan cuando es la caligrafía, ¿verdad? Que hay unos trazos y el niño tiene que ir siguiendo para aprender a escribir y todo eso. En el griego esa palabra significa eso. O sea, ya Jesús nos trazó la línea que nosotros tenemos que seguir. Ya mostró sus pasos. Nosotros tenemos que ir detrás de esos pasos. Y Pedro lo deja ver. ¿Cuál es el ejemplo y el camino trazado y los pasos que nos dejó el Señor para enfrentar el sufrimiento? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga todas las cosas. Ese es el ejemplo, lo que tenemos que seguir. Pero el sufrimiento en la obediencia no es cualquier sufrimiento. Es más, para poder sufrir por la obediencia a Cristo, tiene que ser dado por el mismo Dios al corazón del hombre. De lo contrario no podrá. La Biblia dice, a vosotros os es concedido que creáis en Cristo, pero que también que padezcáis por Él. No cualquier creyente está dispuesto a padecer, a pasar hambre, a pasar necesidad, a pasar dificultades físicas por Cristo si Dios no le ha dado esa capacidad en el corazón. Por eso nosotros vemos muchos de nuestros hermanos que mueren en una extrema pobreza. Y en la extrema pobreza están levantando sus manos y adorando al Señor. Uno muchas veces ve esas viejitas, hermanos, ahí. Y vendiendo bolitas ahí de dulce. Y están con la Biblia ahí en la chocita. ¿Tú eres cristiana? Sí, mijito, hacen 20 años.
Gloria a Dios. Uno se alegra, uno dice, wow, no sabes lo que vas a disfrutar en el cielo cuando vayas al Señor. Muchas veces nosotros creemos que Dios puede cambiar las situaciones y Dios puede prosperar y Dios puede dar las riquezas y Dios puede hacer muchas cosas. Pero también Dios también puede llevarnos en pruebas difíciles de soportar y de pasar, pero Él nos da la capacidad. Pero lo que sí es seguro en las Escrituras es que el propósito de Dios se va a cumplir. Quizás estos hombres no salieron de la esclavitud, morirían en su esclavitud, pero sí fueron hombres libres por el Evangelio. Quizás muchos cristianos, muchos creyentes morirán siendo pobres. Nunca se montarán a un avión, nunca disfrutarán de un hotel 5 estrellas, nunca se comerán una gran comida. Pero, ¿cuál es el propósito final en todo esto? Cristo Jesús. La salvación eterna del hombre. El Evangelio. Y ese es nuestro último y tercer punto. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. De nada sirve sufrir si el sufrimiento no es por Cristo Jesús. Y el fin del sufrimiento en esa obediencia es ver a Cristo. Si no estamos viendo a Cristo, de nada sirve lo demás. Ahí habla sobre el madero. O sea, está hablando como un eufemismo del madero, reemplazándola por muerte, por humillación, por maldición. Jesús sufrió la cruz. Jesús sufrió en el madero. Ahora estos esclavos, estos hombres ya no están sufriendo por el pecado, porque ya Jesús llevó el pecado sobre su mismo cuerpo. O sea, Pedro les está diciendo, ya ustedes no sufren por causa del pecado. O sea, ya ustedes no son esclavos porque estén pecando, porque ya Jesús llevó el pecado en su cuerpo sobre el madero. Pero a Jesús primero se le fue colocada una corona de espinas para después colocarle, por así llamarle, una corona de gloria. El fin de todo esto, ¿cuál es, hermanos? El fin de todo esto es que si Dios te ha permitido sobre esta tierra disfrutar de bienes y demás, mira que detrás de todo esto está Cristo. No apegarnos a estas cosas materiales. Muchas veces hacemos de la tierra un paraíso, como que pensando que no nos vamos a ir. Pero mira a Cristo. Y si estamos en situación de escasez, de necesidad, de que nos cuesta sufrir la voluntad de Dios, ¿cuál también es el mensaje? Mira a Cristo. Mira la cruz. Sea que muramos en extrema abundancia, sea que muramos en extrema pobreza, mira a Cristo. ¿De qué sirve sufrir por causa del pecado si no vamos a ir al cielo? Más vale sufrir por causa de la justicia de Dios, por causa de la verdad, por causa del Evangelio. Eso sí aprueba Dios. Eso sí tiene gloria delante de los ojos de Dios. En esta mañana hemos hablado del sufrimiento de la obediencia.
Y hemos visto ese contexto en el pasaje de Pedro. A unos hermanos específicos, quizás no todos estaban pasando lo mismo que estos hermanos en las diferentes áreas donde se movían. Pero aquí sí estaba sucediendo esto. Un esclavo sufriendo por cumplir la voluntad de Dios. El Hijo de Dios sufriendo por la voluntad de Dios. Y siendo para él un gozo, como dice Hebreo, cargar la cruz. Y la consecuencia de ese sufrimiento de la obediencia es mirar a Cristo. Hermanos, nosotros que estamos en Occidente, muchas veces nos hace falta sacrificio por el Evangelio. Miremos la historia. Miremos que el Evangelio fue sembrado con sangre. Miles y miles de cristianos fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Dicen que los tanto cristianos como paganos eran enterrados en la misma tumba. Y cuando iban a las tumbas de los cristianos, están los testimonios que encontraban los cadáveres, las cadaveras, con la cabeza desprendida del cuerpo, o con costillas rotas, o lacerados a espada, o partidos los esqueletos, que dan muestra de cómo estos cristianos sufrieron. Pero hermano, no se asuste que el cristianismo no todo es sufrimiento. Y el mensaje en esta mañana es invitarlos a reflexionar sobre qué tanto nos estamos sacrificando por Cristo, por su iglesia, por el Evangelio. Qué tanto estamos disponiendo de lo que Dios nos ha entregado físicamente y económicamente para el avance del Evangelio, para ayudar a los hermanos, para ayudar al necesitado. Y qué tanto el necesitado, en vez de vivir resentidamente con el que tiene, que mire a Cristo, que Él es el único y suficiente Salvador. Amén. Les invito a orar.